Y quiero que vaya conmigo ahí en su Biblia, ya sea física, digital, como usted la traiga, en Hechos capítulo 2, versículos del 2 al 4. Hechos capítulo 2, versículos del 2 al 4. Este es un versículo que no lo sabemos de memoria, este es un versículo muy conocido y creo firmemente que Dios ya está empezando a hacer algo especial con nosotros. Si hay alguien que viene por primera vez a este lugar, déjame decirte que no es causa de la coincidencia. Dios hoy tiene algo contigo, Dios hoy quiere depositar algo contigo y por eso hoy tú estás en este lugar. Y los que somos ya de casa, qué bueno que has apartado de tu tiempo para llenarte hoy de lo que Dios te quiere llenar. ¿Quién lo tiene conmigo el versículo? Lo tenemos todos. Y dice así, me sigue con su vista, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Le parece si oramos y ponemos este tiempo en las manos de Dios? Dios, gracias. Gracias por esta bendición preciosa que tenemos de estar en tu casa. Gracias porque apenas clamamos por tu presencia y tú ya estás aquí listo para hacer de nosotros cosas grandes y gloriosas que quizá nunca antes hemos visto. Hoy venimos delante de ti, te rogamos, Dios, que nos hables. Queremos oírte y queremos obedecerte, Dios. Hoy como iglesia queremos pedirte que nos llenes en el nombre de Cristo Jesús. Todos juntos decimos amén. Sabe, hermanos, cuando nosotros vinimos a Cristo y lo aceptamos en nuestro corazón, hay una promesa que viene a reposar sobre nosotros y es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Usted y yo sabemos que eso viene sobre nosotros y esto viene a acompañarnos y ayudarnos para que nosotros podamos cumplir lo que tenemos que hacer en nuestra vida cristiana. Pero me encanta porque una vez que nosotros lo recibimos, este Espíritu Santo no es solo para, pues ya voy a la iglesia, ya soy cristiano, se acabó. La realidad es que es algo que se tiene que cuidar día con día, es algo que se tiene que buscar, es algo que se tiene que avivar y hoy Dios quiere hablarnos de eso. Le voy a ser sincera, cuando los pastores me dicen que iba yo a predicar, yo tenía muchos temas en mi corazón para poderle compartir. Algo como Dios tiene un propósito contigo, cree Dios te va a hacer un milagro y cosas así de esas bonitas que nos gustan. Pero cuando hablaba con el Señor, Él me llevaba a algo más, que cuando uno recibe esto, todas las cosas vienen ahí con ello. Y hoy quiero hablarle de buscar la presencia de Dios, buscar ese avivamiento tan glorioso que hemos escuchado, que se ha prometido y que va a iniciar en Latinoamérica, en esta región en donde nosotros estamos, pero entender que esto tiene que buscarse y que hay un precio que tiene que pagarse. Y en este tipo de mensajes no hay mucho amén, no hay mucho gloria a Dios, pero es la verdad y es la palabra de Dios y vamos a hablarlo como debe de ser. ¿Sabe, iglesia? Hoy el mundo, por lo que vemos, por lo que nos rodea, por cómo está siendo atacada el círculo familiar, por todas las situaciones que hoy se normalizan, nos podemos dar cuenta que hoy el mundo está gritando porque se levante una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Están clamando porque haya una iglesia con el poder de Dios, bajo la dirección de Dios, que haga proezas, prodigios y cosas grandes. Está clamando el mundo porque esto sea una realidad, que haya padres de familia, madres de familia, hijos, abuelos, tíos llenos del poder del Espíritu Santo. Las señales a nuestro alrededor, iglesia, nos están diciendo que el Rey viene pronto y mucho más cerca de lo que tú y yo lo imaginamos, pero algo que nos va a ayudar a mantenernos hasta ese día y a traer a otros con nosotros es la llenura del Espíritu Santo. Es la llenura del glorioso Espíritu de Dios. Y esto no es beneficio para Dios. Esto no es porque le va a ayudar a Él. Él es Dios, Él no nos necesita. Pero esta presencia es beneficio para ti y para todos los que te rodean. ¿Cuántos no anhelamos que tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu trabajo sea bendecido? Necesitamos la presencia de Dios. Es necesaria la presencia de Dios. ¿Estás batallando con alguna situación?
sientes que no puedes con tus hijos, estás batallando con tu economía, estás batallando con algún asunto legal. Bueno, la respuesta sigue siendo la misma, la presencia de Dios. ¿En serio? Sí. La presencia de Dios lo llena todo, lo acomoda todo. Es la que nos guía a tomar las decisiones que tenemos que tomar. Es la que te demuestra que para poder ganar esa batalla de llevar a tu hijo a los pies de Cristo, no es estar luchando con él y gritándole todo el tiempo. Es ir en oración y entregarle a Dios esa necesidad y dejar que Dios con su presencia haga lo que nosotros no podemos hacer. Hay tanto de la presencia de Dios que puede suplir tantas necesidades que nosotros tenemos, que si nos diéramos cuenta de la totalidad de todo lo que esto es, nosotros no andaríamos buscando otras cosas en otra parte. Iglesia, tengamos bien presente que el Espíritu Santo no es una opción para nuestra vida. Él es una necesidad vital, justo así como el aire que respiras, que si te aguantas un minuto empiezas a cambiar de color. De la misma manera, necesitamos al Espíritu Santo. Este no es un adorno, no es un llavero, es algo que Dios nos dejó para que pudiéramos con todos los obstáculos que se presentan en la vida. Solos no podemos, necesitamos al Espíritu de Dios. Pero yo no te lo digo por mis palabras, quiero convencerte a la luz de lo que la Biblia dice acerca de esta tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es eso, una persona. Él no es entusiasmo, Él no es valentía, Él no es una simple energía. Él no se reduce a solo sentirte bien por un momento y ya, y que venga la prueba y se te terminen las ganas de seguir adelante. El Espíritu Santo es algo que te confirma cada día que lo que Dios ha dicho que hará, lo va a hacer y punto. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Él tiene voluntad, tiene inteligencia, es alguien que se puede comunicar contigo, pero que también va a callar si no se siente bienvenido. Tenemos gente que nos dice, es que yo llevo años en la iglesia y a mí no me habla Dios como le habla aquel hermano. Bueno, es que no es la misma búsqueda. Dios no tiene preferencias, Él no tiene favoritos. Pero si aquel que le busca lo encuentra, y lo encuentra profundamente. El Espíritu de Dios, iglesia, puede oírnos, hablarnos. Se duele cuando nosotros decidimos hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. Y se regocija cuando decidimos seguir a Dios a su manera. Es alguien que está dispuesto a llenarnos y hablarnos. Es la persona que Jesús dejó para que estuviera con nosotros. Él le dijo a sus discípulos, hey, ya me voy, pero no los voy a dejar solos. Voy a dejar a uno que es igual a mí. Jesús físicamente ya no iba a estar, pero su iglesia jamás ha estado sola ni lo estará. Iba a haber una gloriosa presencia y un glorioso guía que le iba a ayudar a enfrentar lo que fuera que se le pusiera enfrente. Ese Espíritu está aquí para llenarte y ayudarte con los obstáculos que la vida te pueda poner. Satanás no duerme y Satanás quiere tirarte y tirarte a matar, pero gloriosa presencia de Dios que está aquí para ayudarnos a salir adelante victoriosos. Está aquí para ayudarnos. Es ese Espíritu Santo que le da dones a cada uno de los que estamos aquí, y Él reparte como le agrada y como le gusta. Y uno de los dones que Él da es hablar en otras lenguas. Nosotros somos pentecostales, nosotros creemos en que Dios se mueve de esa manera. Y dice en 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, y aunque nadie le entienda, por el Espíritu habla misterios. Me gusta esto, porque va a haber ocasiones en las que tú y yo por nosotros mismos no sepamos qué orar. Va a haber momentos en tu vida en donde ni tú misma te vas a entender, más las mujeres. Hay momentos en los que no sabes ni por qué quieres llorar. Hay momentos en los que estás molesto y no sabes ni por qué. Hay momentos en los que te hincas y es tanta la aflicción que no sabes ni por dónde empezar. Bueno, el Espíritu cumple esa función, interceder lo que tú y yo no podemos hacer. Él pide de la mejor manera, en la que mejor nos conviene, para que veamos la gloria de Dios. Será su Espíritu Santo el que le va a enseñar a tu corazón y al mío que aún en medio de la más triste situación, Él merece mi alabanza y mi adoración. Aunque me duela,
aunque yo sienta que ya no puedo, aunque yo tenga muchos cuestionamientos en mi cabeza, me hará entender que aunque hay cosas que yo no puedo entender, Él merece toda mi adoración. Es esa presencia que te va a hacer permanecer firme y que no te vas a mover, venga lo que venga, cualquier viento extraño, cualquier persona que quiera venir a decirte otra cosa, cualquier persona que venga y te diga, no, pues no, que crees en Dios y mira cómo te va. Es ese Espíritu Santo el que te hace permanecer sabiendo que Él no miente ni se arrepiente, que lo que dice, Él lo va a hacer. Así que sí, iglesia, la necesidad de Él en nuestra vida es absoluta. No hay nada que importe más. No hay nada que necesites más. Es que tú no sabes, yo necesito esto. No, sí, no hay nada que puedas necesitar más que no sea la presencia de Dios. Esta te va a suplir todo lo que tú necesites. Todo lo que tú necesites. Esos vacíos que hay en tu corazón, que lo material no pueden llenar, la gloria de Dios sí lo va a llenar. La gloria de Dios lo va a hacer. Y sabe, yo ya le dije muchas cosas de lo que el Espíritu Santo es. Y me faltaron muchas. Cuando uno se adentra en la palabra hay mucho del Espíritu Santo para hablar. Pero hemos escuchado durante semanas que hay promesas de que Dios va a hacer algo con nosotros como iglesia y como nación. Que viene un avivamiento donde Dios quiere llenar a su pueblo y que veamos milagros y prodigios y es glorioso. Y cuando escuchamos esto todos decimos, sí, nosotros vamos a hacer. Pero si uno no busca esta gloria, esto se va a quedar en palabras. Tiene que haber acción. Y la convicción te lleva a una acción. Y quien te da la convicción es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe qué? Ese está aquí, listo para llenarnos. Con Él uno no tiene que usar caretas y decir yo soy el más cristiano, o preocuparse porque no es tan buen cristiano. Delante de Él yo puedo decirle esto soy, pero te necesito. Y aquel que lo busque va a recibir esa llenura que Dios quiere dar sobre su vida. Así que sí, hermano, si hoy algo mi mensaje quiere decirte a través de la palabra es que busquemos a Dios. Sí, busquemos a Dios, porque en la búsqueda de Dios vamos a recibir todo eso que por años hemos anhelado tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando logremos entender las razones por las cuales es necesario buscar esta llenura del Espíritu Santo, vamos a comprobar que no hay nada mayor que nosotros podamos necesitar, ni que su presencia no pueda satisfacer. Así que a través de este versículo, de esta historia y lo que pasa alrededor de este versículo que leímos, quiero hablarte de las razones por las que debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. Mi anhelo es que hoy salgamos de este lugar convencidos que no podemos vivir la vida cristiana solo con lo que recibimos cada que venimos a la reunión. Dios quiere hacer más ya. Dios quiere usarte ya. No solo quiere usar a los mismos de siempre que tú ves aquí arriba. Dios quiere hacer algo contigo ya. Y tú tienes que creerlo, y la forma en la que lo vas a creer es buscando la presencia de Dios. Él te va a decir para qué puedes servir al Señor. Él te va a decir lo que Él quiere hacer contigo. Y a veces nos reducimos a, hermana, es que yo no canto. Si yo canto la gente se va a ir. Hermana, yo no puedo ni predicar, me da pena hablar enfrente. Es que a veces resumimos que eso es servir a Dios y hay mucho más para hacer. Esas manos, esos pies que tú tienes, esa boca, eso que tú tienes, eso que tú haces en el diario vivir, es útil para que Dios se glorifique. Pero hay que buscar la gloria de Dios para que ésta le ponga el sazón. Y la primera razón que podemos ver aquí de por qué buscar la llenura del Espíritu Santo es que esta nos va a unir como cuerpo de Cristo. Inicia el versículo diciendo: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Escuche lo que pasa alrededor. Jesús resucita. Él termina de hacer la obra que había venido a hacer. Y durante 40 días, Él empieza con sus discípulos a darle unas de las lecciones más profundas y más hermosas antes de regresar a la diestra del Padre. Usted y yo vimos que los discípulos tenían sus caracteres, hacían sus cosas, pero vemos a un Pedro que cuando se encuentra con Jesús después de que Jesús resucita, Pedro ahora experimentó la restauración de un Dios que perdona nuestras iniquidades, que perdona lo que hagamos y nos da nuevos comienzos.
Y luego vemos a Tomás, el de poca fe, que dice, no, yo no voy a creer que Jesús resucitó si yo no pongo mi dedo en medio de sus heridas. ¿Y qué hace Jesús? Se presenta delante de él y le dice, ándale. Y luego, ¿qué le dice? Bienaventurados los que creen sin ver. Nosotros, bienaventurados porque hemos creído sin aún ver a Dios físicamente, pero lo sentimos por medio de su Espíritu Santo. En medio de esas lecciones tan preciosas que Jesús empieza a hacer con sus discípulos antes de irse, Él les da una promesa. Y Él les dice, por favor, viene una promesa gloriosa sobre ustedes. Algo que les va a ayudar a llegar a donde yo quiero que ustedes lleguen. Pero necesito algo. Necesito que se queden donde están. Necesito que no se muevan. Y quiero hacer una pausa. Nosotros por lo general, y Dios nos libre de esto, llegamos a normalizar el acceso que tenemos a la presencia de Dios. Y Dios nos ayude a siempre valorar este acceso que tenemos a la presencia de Dios, porque antes no era así. Si usted se da cuenta, en el Antiguo Testamento, solo ciertas personas tenían este acceso a la presencia de Dios. ¿Se acuerda cuando Sansón, que recibió una fortaleza sobrenatural para poder defender con fuerza al pueblo de Dios? Era para eso, para defender al pueblo de Dios, no era para que dijeran Sansón, wow. Y usted se da cuenta que cuando él se quiso desviar, ¿qué pasó? Se fue el Espíritu de Dios de él. Luego vemos también que Dios depositaba de su Espíritu en los profetas para hablar claramente lo que él quería hablarle al pueblo, y ellos recibían el Espíritu de Dios. Y luego vemos que a los que construyeron el arca del pacto, a los que construyeron el tabernáculo, a ellos se les dio una sabiduría sobrenatural para poder construir lo que Dios quería. Luego vemos a los sacerdotes que venía el Espíritu sobre ellos para poder ser intachables, y ellos entraban una vez al año a la presencia de Dios. ¿Se imagina usted si en pandemia, que no había reunión, perdimos a muchos? ¿Se imagina si solo viniéramos a la iglesia una vez al año? ¿Cómo estaríamos? Fríos, hielos. Antes era así. El acceso a la presencia de Dios no era para todos. Y aquel que tenía acceso a la presencia de Dios no era para un beneficio propio, era para cumplir lo que Dios quería que hiciera. Y al terminar con eso, se terminaba este acceso. Pero entonces viene Cristo. Y Cristo rompe el velo del templo que nos dividía para poder entrar a ese acceso. Yo sé que esto usted lo sabe, pero a veces se nos olvida. Esta presencia que ahorita sentimos en el tiempo de alabanza no es normal. No es, bueno, ya la sentí, ni modo. No, antes no era posible y hoy sí. ¿Por qué? Por la gracia, la misericordia y el amor de Dios para contigo y para conmigo. ¿Lo merecemos? No. Pero Él sabe que esta presencia va a resolver todo lo que tú necesitas, por eso la dejó. Me encanta, porque en Hechos 1:8 viene Jesús resucitado con sus discípulos y les dice, ahora, aquella presencia que solo era para algunos, ahora por lo que hice, va a ser para todo aquel que crea en mí. No dice para el que sea perfecto, para el que lo haga todo bien, para el que sea buenísimo en esta cosa, en lo otro, para el que se desarrolle impresionantemente en capacidad. No dice para todo aquel que crea. Yo le pregunto, ¿usted cree en Dios? ¿Usted cree en Dios? Entonces usted puede ser lleno de la gloria de Dios. Yo puedo ser llena de la presencia de Dios. Y me encanta porque Jesús les dice, no se muevan hasta que sean investidos de ese poder que viene de lo alto. No se les ocurra. Jesús sabía que por sus propias fuerzas los discípulos no iban a poder y les dice, no intenten nada hasta que la promesa llegue. ¿Por qué? Porque es necesario el Espíritu para cumplir con los propósitos de Dios en nuestra vida. No podemos solos, no estamos hechos para hacerlo nosotros solos. Y entonces dice la palabra que en medio de todo eso, los discípulos obedecen al Señor y empiezan a buscarlo en unidad, porque la unidad, sin duda, hermanos, va a provocar moveres gloriosos de Dios. La unidad de nosotros como iglesia, en el mismo sentir, en el mismo anhelo, va a provocar que nosotros veamos la gloria de Dios. Queremos ver la gloria de Dios, entonces en unidad busquemos su gloria. Dice la palabra que después de 40 días pasan 10 más.
Jesús ya había regresado a la diestra del Padre. Están los discípulos todos juntos. Y era un festival judío. Se le conoce también como la fiesta de las primicias, como un festejo que ellos tenían por año. Y entonces dice la palabra que la gente llevaba lo mejor de sus cosechas a esa fiesta. Y en ese escenario de fiesta, de ir a comprar, de ir a ver qué pasa, en ese escenario, en el aposento alto, en un cuartito prestado allá arriba, estaban aquellos obedeciendo a Dios, buscando en unanimidad la gloria de Dios. Y dice la palabra que en ese escenario tan común descendió la promesa y vino poder de lo alto sobre ellos para llenarlos. ¿Y sabe algo? La promesa llegó porque ellos estaban ocupados en lo que tenían que ocuparse. No estaban perdiendo el tiempo en cosas sin sentido. Es que no le hables a aquel. Es que no te traigas a aquel. No, es que aquel como que no. La vez pasada no me saludó. No tenían tiempo. La gloria de Dios y el anhelo por eso era tanto y todos juntos que no tenían tiempo para cosas sin sentido. Le digo esto por esta situación. Hoy Satanás, el que más sabe que Dios puede hacer algo si la iglesia se une, es Satanás. Y lo primero que él hace es distraer a la iglesia con cosas sin sentido. Si de repente usted siente que alguien le hizo cara y le pesa, dígale: Dios, quita esto en el nombre de Jesús. No pasa nada. Seguimos adelante. Que Satanás no tenga parte en lo más mínimo y que no nos distraiga de la búsqueda que tenemos que tener. Y yo sé, iglesia, y por lo que dice la palabra, que si unidos le buscamos, vamos a ver su gloria sobre nosotros. Vendrán enfermos y sanarán. Vendrán aquellos necesitados de necesidad emocional y serán libres por el poder del nombre del Señor. Porque cuando el Espíritu Santo domina la iglesia, esta no puede ser dividida, esta no puede ser distraída, esta va de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, y es lo que sucede. Entonces sí, qué importante es que la gloria de Dios hoy llene todo lo que nosotros somos como iglesia y como personas. Pero aquí hay algo más. Es que esta presencia nos va a hacer mantenernos unidos en un mismo sentir, no solo en un mismo lugar, en un mismo pensamiento, en un mismo anhelo, y veremos a Dios. Pero el Espíritu Santo también, de forma personal, va a traer crecimiento sobre nosotros. Una vez que todos juntos empecemos a buscar a Dios, Él va a venir de forma personal a tratar cosas con nosotros que necesitan ser tratadas. El Espíritu de Dios no viene de adorno sobre nosotros, viene a mejorar lo que nosotros somos. Decía Pablo, para que puedan llegar a la estatura del varón perfecto. Y aquí es donde no nos gusta mucho, porque ¿a quién le gusta que le digan qué hacer? A nadie. Yo soy la primera de todos. Que nos digan esto sí, esto no. Como que no. Pero es la función del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Te va a hacer bien. Ahorita les preguntaba a los de la reunión de la mañana, ¿usted se acuerda cómo era cuando vino a Cristo? Yo me acuerdo. Bien enojona, hermanos. Ahí les pido la oración. No se crean, ya Dios empezó a cambiarme. Y de repente, cuando ya no me enojaba por situaciones, hasta me preguntaban, ¿ya no te vas a enojar? No. Porque es lo que empieza a hacer Dios. Aquel carácter difícil que tenemos lo empieza a transformar por el poder de su Espíritu. Aquellos temores, inseguridades, dudas que tenemos se transforman por el poder de su Espíritu. Por eso Satanás no quiere que seamos llenos de esta presencia, porque esta presencia te empodera para hacer lo que tú en tu carne no puedes hacer. Por eso la insistencia, llénese de esta gloria, porque así usted va a poder hacer lo que tiene que hacer. Entonces, esta presencia nos permite conocer todo lo que Dios es. Usted y yo hemos conocido a Dios, pero Dios no quiere que solo conozcamos lo que hasta ahora sabemos. Él quiere mostrarse totalmente a nosotros. Nunca vamos a venir delante de Dios y Él nos va a decir, era todo lo que tenía, se me acabó. Ahí con lo mismo, ahí síguele. Jamás. Siempre vas a venir y Él te va a decir, ¿quieres más? Sí, Señor, quiero más. Ahí te va. ¡Fum! Y vas a recibir más gloria de Dios. Escuche, nunca, pero nunca conoceremos más acerca de Dios, de Jesús, de lo que Él anhela y de lo que arde en su corazón, que lo que el Espíritu Santo nos puede revelar. Yo puedo leer la Biblia todo el rato, pero si el Espíritu Santo no está ahí,
yo no voy a entender todo lo que Dios quiere que yo entienda. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo para todo lo que hagamos. Y me preocupa pensar que muchas veces hemos decidido caminar la vida cristiana sin esta herencia tan preciosa que Jesús nos dejó, que es su presencia. Es decir, sin darnos cuenta caemos en la monotonía de la vida cristiana y empezamos a vivir de experiencias pasadas. No sé si se ha topado con gente que dice, no, en mis tiempos, los cantos, esos eran los buenos. No, en mis tiempos Dios sí se movía. Pero si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que pasó allá, ya pasó. Pero Él puede hacer algo nuevo y mayor que lo que experimentaste. No vivas de experiencias pasadas. No vivas de recuerdos. Cuando Dios cada día quiere renovar su presencia sobre tu vida y llevarte más profundo. Decía A.W. Tozer, un autor, me preocupa cualquier cosa que frene al pueblo de Dios y le impide experimentar la plenitud de los privilegios de la vida cristiana. ¿Qué puede hoy estar limitándonos a disfrutar esta presencia de Dios? ¿Culpa? ¿Pecado? ¿Tentaciones? ¿Sentir que no somos dignos? Ahorita te voy a platicar quiénes eran los discípulos, para que veamos y sepamos que no estábamos tan diferentes. Dice la palabra que ellos eran incrédulos, impacientes, insignificantes. La gente los tenía en poco, hasta miraban a Jesús como, mira lo que agarró. Lo más triste, del vulgo, o sea, de los que no tenían preparación, orgullosos, temerosos, odiados. Y la gente decía, sin capacidad de cambiar, de estos no puede salir nada bueno. Pero me encanta porque aún así Jesús, sabiendo y conociendo quiénes eran, Él los elige. Porque sobre aquello que es débil, Él puede manifestar su gloria de una forma mayor, para avergonzar a lo que se cree fuerte. Y si usted se da cuenta y se recuerda de la historia, solo hasta que Pedro fue lleno de la gloria de Dios, cambió. Ya no era el Pedro que negaba a Cristo cuando venían a amenazarlo. Ahora era el Pedro que se paraba con autoridad para decir, Dios es esto, Dios es esto, Jesús es esto y Jesús es esto. Y tú lo necesitas y ¡pum! ¿Y sabe cuánta gente salvaba por sermón este hombre? No 1, no 2, no 15, 3,000. Imagínese, si cada uno de nosotros, llenos del poder de lo alto, ganáramos 3,000 almas, ¿cómo estaríamos aquí 6 cultos el domingo? Y esto no era porque Pedro le agarró tips a Jesús de cómo compartir y hacer que la gente te observe, no. Es que Pedro fue lleno de lo mismo que habitaba en Jesús. Y Jesús es tan amoroso y no es nada egoísta, que Él no dice lo que es mío, pues es mío. Dice no, lo que yo tengo se los voy a dar, para que ustedes sean llenos. Y entonces Él dice, y en mi nombre van a hacer cosas aún mayores. Fíjese el amor de Jesús. Si tú te llenas de mi presencia en mi nombre, tú vas a hacer cosas aún mayores. ¿Usted puede creer esto? ¿Qué líder de la tierra hace esto? Intentar que sus servidores se vean mejor y mayor que él mismo, solo Jesús. Y entonces, ¿por qué no llenarnos de esa presencia? Que antes no era para beneficio personal, pero que ahora por gracia es beneficio personal. Aquel que hoy necesita de la asistencia de Dios en cualquier área puede recibirla por el poder del Espíritu Santo. Me encanta porque la palabra nos recuerda que usted y yo necesitamos estar conectados a todo lo que esta presencia es, para poder conocer todo lo que Dios es. Y la buena noticia es que no tenemos que esperar a mañana, o que esperar a que una sola vez al año podemos tener este acceso, sino que esta presencia está ya, ahorita mismo, lista para aquel que diga, Dios, lléname y haz lo que tengas que hacer. Dice Pablo en Efesios 3:19 que el anhelo de Dios es que sean llenos de toda la plenitud. ¿Y qué significa plenitud? Plenitud es decir, de todo lo que Dios quiere darnos. Yo como humano limitado, porque así soy, limitado, yo puedo llegar delante de Dios y pedirle cierta cantidad. Dios, haz esto, Dios, haz lo otro, Dios, lléname, Dios, esto. Pero cuando uno es lleno de la plenitud de lo que Dios es, uno es lleno de lo que Dios te quiere dar.
y Dios siempre va a dar mejor que lo que nosotros podamos pedir. Y entonces Pablo decía que sean llenos de la plenitud de lo que Dios te quiere dar. Dios es el más interesado en darte mucho más de lo que tú puedas pedir o imaginar. No solo en lo material o en tus necesidades personales, sino en lo espiritual. Dios quiere que así como prospera tu alma, prosperes en todo. Pero Él sabe que si prosperas en tu espíritu, lleno y vivificado por su Espíritu Santo, tú vas a poder con lo que sea. Tú vas a poder con lo que sea, porque solos no podemos. Y en esta plenitud sucede algo. Yo le dije que no venía de adorno el Espíritu de Dios. Este venía a transformar cosas que necesitan ser transformadas en nuestro interior. El Espíritu de Dios fue el que le cambió el carácter a los discípulos. Fue el Espíritu de Dios el que los hizo hacer las cosas que ellos antes no podían hacer. Y una de las cosas que el Espíritu hace es que Él redarguye. Y como cristianos lo hemos experimentado. Cuando vamos manejando y nos brotan palabras para decirle a aquel que se nos atravesó, nos sobra qué decir. ¿Y qué hace el Espíritu? Shh, guarda silencio. Cuando hay alguien necesitado y te dice, ayúdalo. No es que brotó de ti, de tu conciencia. Es el Espíritu de Dios sobre tu vida. Si alguien aquí dice, yo no he escuchado a Dios, no, sí lo escuchas siempre. Es el que te dice y te enseña a tu conciencia, esto sí, esto no. Esa es la función del Espíritu, te redarguye, te dice qué debes de tener y qué debes dejar que avance en ti. Pero después de que empieza a redarguirte y a formar de ti una mejor persona, dice la palabra que empieza a regenerarte. Decía Tito 3:5, por el lavamiento y la regeneración en el Espíritu Santo, empieza a transformarte en alguien nuevo. Tu manera de hablar es distinta, tu manera de pensar es distinta, tu manera de percibir las cosas se transforma y solamente por el poder del Espíritu de Dios. Y cuando uno le busca y se entrega y permite que Él haga lo que tenga que hacer, viene el Espíritu y hace otra cosa. Te bautiza, te da dones y te da unción para poder cumplir con su voluntad. Y esto es el proceso de santificación. Es algo progresivo que no es de la noche a la mañana, pero que el Espíritu hace y te transforma en alguien nuevo. Es el Espíritu el que empieza a interceder con gemidos indecibles a través de tus oraciones para que tú llegues a hacer lo que Dios dijo que tenías que hacer. Así que sí, estar conectados a esta fuente no es una opción, es una necesidad y tenemos que buscarlo ya. Pero entonces viene lo final. Y es que otra razón por la que tenemos que buscar al Espíritu Santo es porque nos llena de poder para poder. Jesús sabía que si sus discípulos hacían solos lo que Él les encargó, ellos no iban a llegar ni a la esquina, decimos en México, ni a la esquina. Tenían caracteres horribles. ¿Se los imagina usted a los discípulos sin el Espíritu Santo? No, no vayas para allá, qué miedo. No, no digas nada, nos van a matar. No, no, no hagas esto. Porque eran humanos, hay temor. Jesús por eso les dice, no se muevan. Y cuando llegue la promesa, entonces se van a mover. Y entonces ellos llegan a la promesa y reciben eso que se necesitaba, porque no es por la elocuencia de un hombre. No es por lo que yo sé hacer o por mis capacidades. No es por qué tan bueno sea yo para servir. No es por qué tan bueno yo, Saraí, cante. No es por qué tan bueno yo pueda hacer cosas en la iglesia. Es a través del Espíritu de Dios que las cosas cambian y tienen efecto. Un maestro una vez me dijo, Saraí, el hombre puede tener grandes esfuerzos. El hombre puede incluso lograr muchas cosas con sus fuerzas. Pero si no tiene al Espíritu Santo, le es mejor no tener nada. Tanto así, sí, tanto así. Puedes esforzarte todo lo que quieras. Puedes intentar hacer todo lo que quieras. Pero si no está el Espíritu Santo, mejor no es no tener nada. Pareciera algo extremo. Pero es que cuando tú y yo experimentemos cómo es la vida con la gloriosa presencia de Dios y su Espíritu Santo dominando todo lo que somos, entonces uno se convence que esa presencia la necesita para todo lo que haga y cada detalle de su vida. Fíjate, fue hasta Hechos 3, llenos del Espíritu Santo.
que vienen ahora Pedro sin temores, Juan, ya no siendo el típico Juan, ahora transformados por Dios, se les presenta enfrente un cojo. Y si ellos no hubieran sido llenos del poder de lo alto, ellos ahí hubieran dejado a ese cojo. Pero dice la palabra que llegan delante de él y humildes y sencillos, transformados por Dios, le dicen: ¿sabes qué? Yo no tengo oro ni plata. No tengo nada en mí, capacidad humana, que pueda ayudarte a sacar de eso. Pero tengo algo aquí dentro que es poder de Dios y te puede transformar para siempre. Y les dice: pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Wow. Ese hombre era un día más en su vida sentado, cojo, pidiendo dinero para poder quizá comer ese día. Pero llegaron dos hombres llenos del poder de lo alto y le transformaron su vida física y la eternidad por completa a un cojo de nacimiento. ¿Te imaginas qué Dios haría contigo si tú te dispones? Les aseguro que mejor que carácter que Pedro, muchos aquí sí tienen. Y Dios lo usó a él. ¿Por qué no nos habría de usar a nosotros? Yo sé que cuando hablamos de que Dios nos use vienen muchas dudas y cuestionamientos y uno se asusta y se frena. Y no creas que a todos nos va a llamar al ministerio de tiempo completo, no te asustes. Ahí donde tú te desenvuelves en tu día a día, Dios quiere glorificarse. Tus compañeros de trabajo están clamando porque te levantes lleno del poder de Dios para ayudarles en lo que ellos ya no pueden. Los jóvenes se sientan en aulas de clase con jóvenes que luchan por suicidarse cada día. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, distinguimos la necesidad y dejamos de ser egoístas, de solo orar y pedir por lo nuestro. Dios hoy nos está invitando a más. Dios sabe que tienes necesidades y te aseguro que Él quiere cumplirlas. Pero hoy Él quiere que por el poder de su Espíritu cambiemos esa mentalidad tan egoísta que a veces tenemos, de solo pensar en nosotros mismos y en mi dolor. Cuando hay gente afuera que se está perdiendo, gente en los hospitales que se nos está yendo sin conocer a Jesús, ideologías que están entrando y nosotros estamos descansando sin hacer nada. Por eso te digo, llenarnos de poder para poder. Es cierto, no es fácil ser cristiano en estos tiempos, pero con la ayuda del Espíritu se vuelve sencillo. Ahora los discípulos estaban transformados, ya no había dudas en sus corazones. Ahora ellos tenían la capacidad de hacer todo lo que Dios deseaba. Todo lo que humanamente antes no podían, ahora lo podían hacer porque había un poder sobre ellos. Le cambiaban la vida a todo aquel que se les ponía enfrente. Empezaron a ser transformadores de gente y empezaron a ser perseguidos por aquellos líderes más imponentes de aquellos tiempos porque llamaban la atención. Y me encanta porque este mismo poder que los llenó a ellos no llegó solo el día del Pentecostés y cesó y se acabó y solo fue sobre aquellos 120. No, esa presencia sigue aquí vigente para todo aquel que le quiera recibir. ¿Quieres que tu familia venga a los pies de Cristo? ¿Quieres que tus hijos vengan aquí a la iglesia? ¿Quieres ver milagros en tu casa, en tus asuntos legales? Necesitas la gloria de Dios. Ya basta de solo venir a la iglesia a buscar milagros de Dios para beneficio personal. Esos van a venir. Esos vienen en automático por añadidura cuando tú lo buscas primero. Ese trabajo que tanto anhelas va a venir. Esa provisión que necesitas va a venir. De alguna manera va a venir cuando tú te concentres en lo importante, la presencia de Dios. Y me gusta esto porque así como cuando tenemos que irnos y se nos hace tarde y no encontramos las llaves del carro, ¿qué hace usted? Voltea a la casa porque se tiene que ir. Ya voy tarde al trabajo, voy tarde a esto. Ay, uno está buscando y gritando, ¿dónde las dejaste? ¿Qué pasó? Y le digo esto porque con esa misma desesperación Dios quiere que busquemos su presencia. Que no puedas dormir un día si no hablaste con Dios.
que no puedas descansar si no hubo un día que no entablaste una conversación con Él a través de la dirección del Espíritu Santo. Que nuestra vida constantemente sea una búsqueda implacable por la presencia de Dios. Una búsqueda que no cesa. Una búsqueda que no te puedes dormir a gusto. Una búsqueda que no te deja descansar y que luchas ahí, luchas por aquellas cosas que anhelas ver, pero que las luchas en la presencia de Dios. Que te paras en la brecha bajo la unción del Espíritu por tu familia. Que te paras en la brecha para que esa enfermedad cese. Que te paras en la brecha por aquel que sabes que necesita a Dios. Eso es lo que hoy Dios está buscando. Una iglesia que esté en una búsqueda implacable. Y lo que necesites, Dios lo va a suplir a su debido tiempo. Yo quiero terminar con esto. Hay una historia que sucedió en 1906 en Texas, en Estados Unidos. Yo soy de México, hermanos, y amo Estados Unidos, es muy bonito, pero nada como mi México, con todo respeto. Y ha sido tan impresionante como a los lugares de aquí cerca y más lejos donde Dios me ha permitido predicar, Dios siempre me dice una cosa: Saraí, en esta nación yo quiero iniciar algo. En esta nación yo quiero hacer algo. Y el mensaje que Él me ha dado para decir a cada lugar que me permite ir es decir: busquen a Dios. Escuche, Dios ya está listo para abrir esas puertas y desbordar su gloria sobre esta nación. Pero la nación no está respondiendo en búsqueda. Y sería yo faltosa si hoy me paro a hablarle de milagros, de prodigios, si antes no vamos a la fuente que hace que esto ocurra: la búsqueda por la presencia de Dios. Hay una historia que ocurrió en 1906. Se dice que había un grupo de jóvenes que estudiaban con un maestro llamado Charles Parman, y ellos empezaron a estudiar la Biblia. Después de clases, no sé, empezaron a estudiar y llegaron a un momento donde se encontraron en la escritura donde hablaba del Espíritu Santo, donde hablaba de los dones del Espíritu Santo. Y dice la historia que los alumnos empiezan a decirle: bueno, maestro, y sobre esto y sobre el otro. Y el maestro Charles Parman, él empieza a responder todo lo que podía, pero él todavía no era lleno del poder del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Escuche la historia, me encanta. De repente, en medio del estudio, porque la búsqueda provoca a Dios, la búsqueda te hace ver a Dios. Si no lo busco y solo estoy viendo, no voy a ver la gloria de Dios ni la voy a experimentar. Ellos estaban ahí todos juntos y empiezan los jóvenes a cuestionar: ¿y por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y el maestro empieza a responder lo que podía. Y en medio de una clase, de la nada, una muchacha llamada Agnes Osman se levanta, bautizada por el Espíritu Santo, llena de haber conocido y buscado a Dios, y empieza a hablar en otras lenguas. Se dice que ella duró 3 días hablando en lenguas, en la búsqueda de la presencia de Dios. Muchas veces nosotros ya queremos salir de aquí para ir a comer. Duró 3 días. 3 días en la búsqueda de la gloria de Dios, de la gloria de Dios. Y se dice que a partir de ese día la gente dijo: algo glorioso está por llegar a este lugar. Para no hacerle el cuento tan largo, se dice en el libro, porque hay un libro que habla sobre este avivamiento y usted lo puede leer y lo puede buscar, está buenísimo. Y se dice que cuando esto empieza a pasar, cuando la gloria de Dios empieza a recorrerse. Uno no tiene que publicarlo en nada, empieza a correr. La gente empieza a darse cuenta que algo estaba ocurriendo. Ellos predicaban y gente venía a Cristo. Ellos oraban por los enfermos y empezaban a ser transformados. Y entonces esto se corrió por todo Texas y por Estados Unidos. Y en ese mismo año, en 1906, en abril, llega un hombre llamado William Seymour. Y él escucha de todo lo que estaba pasando y se acerca y les dice: oigan, yo quiero unirme. Él creía que Dios estaba haciendo algo, porque para muchos eran los locos, pero él creía, y viene y se acerca y le dicen: bueno, te toca predicar en tal reunión de tal iglesia. Oh, bueno, vamos. Él se para a predicar, así como yo estoy ahorita predicando.
Y él empieza a describir al Espíritu Santo, lo que le acabo de decir, nomás que a él le pasó algo feo y a mí espero que no. Dice la historia que él está hablando del Espíritu Santo y está hablando de que el Espíritu Santo bautiza y llena y redarguye y te cambia, te transforma y te bautiza y te hace hablar en otras lenguas. Y dice la historia que se para uno de los líderes y le dice: vete de aquí, eso que tú estás hablando no es cierto, ya cesó, se acabó. Imagínese lo humillante que fue que en plena predicación alguien se parara a decirle: vete de aquí. Él se baja del altar, empieza a caminar hacia la puerta y antes de salir se le acerca un hermano con mucha culpabilidad y le dice: hermano, pues ya que te corrieron, ¿no te quieres quedar en mi casa a dormir en lo que consigues cómo regresarte a Houston? Él era de Houston. Y le dice: pues bueno. Escuche, William Seymour pudo decir: me corrieron de una iglesia, la iglesia daña, ya no voy a predicar, ya no voy a ir a la iglesia, me voy a alejar. Pero William Seymour estaba concentrado en lo eterno, en lo que valía la pena. Había gloria de Dios sobre él y él no perdía el tiempo en cosas donde no tenía que perder el tiempo. Dice la historia, que entonces él sale y empieza a hospedarse con este hombre que le ofreció hospedaje. Y empieza a quedarse un día y luego le dice: todavía no consigo, ¿me puedo quedar otro? No, claro que sí, se queda otro. Y de repente agarra confianza y le dice: ¿me permitirías hacer una reunión aquí en tu casa? Él sabía a lo que tenía que llegar. Jamás quitó el dedo del renglón. Y le dice él: sí. En plena reunión, con poquita gente, el dueño de la casa es bautizado en el Espíritu Santo. Y cuando recibe el bautismo se da cuenta que aquello por lo que corrieron a aquel hombre era una realidad y que nadie lo estaba obligando, que era algo cierto y que todavía estaba para la iglesia. Y entonces dice la historia que empieza la gente a escuchar sobre esto porque había sanidades, milagros y demás. Y tuvieron que buscar un lugar para juntarse porque la casa ya no era suficiente. Y dice la historia que en una calle toda abandonada encontraron, en una calle llamada Azusa, encontraron una bodega y dijeron: pues aquí empezamos. Empezaron a hacer reuniones. De repente la bodega ya no fue suficiente. Se dice que las muletas, las sillas de ruedas estaban arrumbadas porque persona enferma que entraba recibía la sanidad de Dios. Pero algo importante de esto es que eso ya es historia. Pero el Dios que lo provocó sigue llenando a su iglesia. Dios ya quiere usarte. No te salvó para que solo estés aquí en la banca. Te salvó porque tenía planes contigo. Yo sé que te duele el problema con tu familia. Yo sé que ya no puedes con ciertas cosas, pero te está invitando a una búsqueda implacable que te va a transformar por completo. Y aún así hoy sientas que de esta no te puedes levantar, o que no eres digno, o que alguien como tú, Dios, no podría hacer nada. Aún de eso Dios va a glorificarse y usar tu testimonio para levantar a otros. Estas no son palabras mías, pero hoy Dios está con urgencia diciendo: iglesia, despierta, despierta, estoy aquí, solo llámame y me vas a experimentar y me vas a conocer. Y veamos juntos la gloria de Dios. Que vengan enfermos y que reciban sanidad. Que vengan aquellos atados por cuestión de pecado, cuestiones emocionales o espirituales, y reciban la libertad que Cristo ofrece por una iglesia que responde al llamar del corazón de Dios. ¿Quieres ponerte de pie? Hoy Dios, iglesia, ya está listo para hacer algo especial. Y yo soy norteña y por eso hablo así, pero no me voy a andar con rodeos. Hoy están dos opciones frente a nosotros. Usted y yo podemos seguir de la misma manera en la que entramos a este lugar e intentar vivir nuestra vida cristiana a nuestra manera,
y no en muy poco tiempo ya no vamos a poder. Y quizá nos salgamos de la iglesia, pero hoy está frente a ti otro camino. O le entras a esto que Dios te está invitando a hacer y ves la gloria de Dios sobre tus debilidades y ves su poder manifestado sobre tu casa y sobre los tuyos, y vives de una manera diferente y ves su gloria sobre todo lo que tu vida es. Hoy, hermanos, yo ya terminé, pero hoy Dios quiere hacer algo especial.